Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Hoy quiero tratar de nuevo un clásico aquí en este canal, los Anunnaki. Pero iremos un poco más allá, porque voy a daros unas pinceladas sobre Enki, el dios sumerio que, según los textos, sería el jefe del grupo de genetistas Anunnaki que diseñó el ADN humano. Y lo creó a través de un hibridaje con homínidos. Ya contamos en anteriores ediciones que todo apunta al Erectus, aunque diversas pistas sugieren que Enki inicialmente quiso crear al ser humano a partir del Neandertal, una criatura mucho más desarrollada, empática e inteligente que el Erectus. Pero Enki, por supuesto, obedecía órdenes. Los textos y leyendas sugieren que Enki era un ser superdotado, experto genetista, un reptil híbrido, que luego veréis que no pertenecía a la familia reptil de raza Draco pura, sino que contaba con una amplia mezcla de genes de varias especies que le permitió sentir un nivel de empatía y cariño hacia los seres humanos que le condujo a violar todos los protocolos de sus superiores para intentar liberar al hombre. Sí, a lo largo de todos estos años de estudio he llegado a la conclusión de que este ser fue un hostaje de los altos mandos Anunnaki, probablemente amenazado constantemente o chantajeado para que obedeciera cada mandato. A Enki le encargaron crear un Lulu, un esclavo primitivo, y nada más. Los Anunnaki de Enlil y de An lo que buscaban era un servidor, un esclavo que sustituyera a los Nungal, los reptiles albinos que Enki había creado y que estaban esclavizados para trabajos forzados en la Mesopotamia meridional, para levantar ciudades, templos y reconducir los ríos Tigris y Éufrates, para reabastecer de agua dichas ciudades. Estos Nungal se rebelaron y estalló un consejo de guerra. Ante esa situación se acordó crear estos Lulu para sustituirles en estas tareas. Ahí entra Enki, y ahí Enki se enfrenta no a uno, sino a dos problemas. Él quiere liberar a sus Nungal del trabajo forzado, pero al crear a los humanos para sustituirlos, se encariña con ellos y tampoco acepta el trato al que es sometido el humano por Enlil y An. Ambas divinidades absolutamente crueles y despiadadas, solo interesadas en explotar al hombre. Bien, aquí el tema es, ¿por qué Enki se diferenciaba del resto de sus congéneres, del resto de dioses? La respuesta la encontramos en los textos sumerios, pero sobre todo en la cultura acadia y babilónica. Enki era conocido como Ea, señor de las aguas. Lo presentaban como experto navegante, algo así como un ingeniero marítimo, especialista en reconducir ríos y reabastecer de agua las zonas remotas, zonas pobres. Pero hay otra pista que nos dejan entrever los textos, y es que Enki parece estar detrás de otro ser mitológico, Oannes. Oannes aparece reflejado en relieves babilónicos. Aquí lo podéis ver. Es un hombre pez, que según el mito, cada mañana salía de las aguas del Golfo Pérsico para instruir a los hombres y ayudarles en agricultura, ingeniería, espiritualidad, filosofía. Según los sumerios, fue Enki quien creó a Oannes y también a los Abgal, en acadio también llamados Apkallu, los Apkallu. Serían conocidos como los 7 sabios elegidos por Enki para instruir a la humanidad y para alertarla de la amenaza de los dioses oscuros. Curiosamente, después de que todos estos Apkallu, los seres del agua, hubiesen transmitido el conocimiento, luego llegó el diluvio universal, por orden de Enlil. La historia que ya os contamos en vídeos anteriores. Se provocó el diluvio para evitar la propagación del conocimiento que estos otros seres habían transmitido. Enlil quiso con el diluvio hacer un reset, porque quería una humanidad ignorante para manipularla. Ahora bien, ¿por qué a Enki se le vincula con los seres del agua? Y él parece, él mismo, poseer parte de una genética de estos Apkallu, de estos hombres pez. Fijaos que hasta en el Popol Vuh de la cultura maya se nos dice que quien creó a la humanidad eran un grupo de seres expertos en creación genética. Y atención a lo que dice al final, escuchad. Así definían los mayas a quienes crearon el ser humano. El creador, el antiguo, el dominador,
la serpiente emplumada, los que engendran, los que dan ser, los que rondan sobre el agua como una luz naciente. Esto es muy importante, amigos, porque una cultura tan dispar de la sumeria como la maya ya nos está dando una pista de lo mismo. Enki y los suyos no son reptiles de la misma familia que el resto de Anunnakis. No. Ahí está el gen de los seres del agua. Enki estaba vinculado a Sirio. Y que otra cultura también habla de los seres de Sirio. Sí, los Dogon de África. Esta tribu, que conocía Sirio A y Sirio B, antes de ser descubiertos por la astronomía moderna, ya hablaban de todo esto. De hecho, fueron ahí y preguntaron, ¿cómo sabéis todo esto? Y los Dogon dijeron que eran los gnomos, seres anfibios que procedían de Sirio, quienes les habían enseñado todos sus conocimientos astronómicos de Sirio A y Sirio B. Estos mismos gnomos de los Dogon son los Apkallu acadios y los Apgal sumerios. Son lo mismo, la representación es la misma. Los hombres pez, siempre asociados al conocimiento. Desde lo más ancestral, Enki o Ea aparece asociado al agua, igual que estos anfibios. ¿Y qué es el agua dentro de la concepción esotérica? Es el conductor de las emociones. En astrología, el elemento agua siempre implica mayor sensibilidad que el resto de signos zodiacales. Los signos de agua tienen mayor empatía, sentimientos a flor de piel, mediumnidad, sí, captación psíquica. Es una inteligencia emocional. Eso es el agua, y eso era Enki. Que si comparamos su símbolo ancestral, aquí lo podéis ver con esas ondas de agua, y lo comparamos con el símbolo de Acuario, os dais cuenta que es lo mismo, el aguador, el que transmite las aguas del conocimiento. ¿Lo veis? Es lo mismo. Todo calza. Más aún que en la mitología griega, Enki era representado como Poseidón. Poseidón, señor del mar, dios del agua. Llegados a este punto, lo más curioso, amigos, es que tanto contactados como sensitivos coinciden en que Enki hizo algo más que obedecer órdenes de su mando superior cuando diseñó al ser humano, el ADN humano. Hizo algo más. Sobre todo se sospecha todo esto desde que se descubrió el llamado ADN basura. Y se llama basura, lógicamente, porque no está aún codificado. La información que todos nosotros llevamos escrita dentro no ha sido aún codificada completamente. Entonces esto nos sugiere que quizás es posible que Enki introdujera un código de luz escondido en algún lugar de nuestro ADN para activarse en un momento concreto. Y activarse me refiero a desplegarse como una flor, las famosas 12 hebras, que en realidad estarían inactivas desde hace miles de años. Porque si Enki era un hostaje de los dioses oscuros y no pudo diseñarnos con mayores cualidades, quizás nos programó para que despertaran nuestras cualidades superiores y espirituales más adelante. Unas cualidades que nos conectarían con la fuente. Aquí nos preguntamos si la activación de estos códigos de luz ya ha empezado. ¿Recordáis ese vídeo en el que os hablábamos de la doctora Brenda Fox, que admitía haberse topado con niños con 12 cadenas de ADN? Sí, estamos hablando de niños que ya nacen con esta mutación. ¿Será esta la jugada maestra de Enki para burlarse de aquellos como An o Enlil que querían al humano como esclavo? ¿Es esta la clave para entender que aquí existe un programa a largo plazo para que el humano despierte de la Matrix y consiga ser él mismo, el propio humano, la llave que abre todas las puertas del universo? Es una posibilidad que no podemos desechar. Pero hay más. Os lo voy a contar en futuros vídeos. Amigos, hay mucho más. Y sobre todo, tengo que confesaros que siempre que nos ponemos a estudiar sobre el tema de la creación del hombre a través de estos textos que siempre nos hablan de estos seres, siempre vamos a parar al mismo punto. Siempre nos encontramos con Enki.
En todas las culturas nos hablan de él. Por supuesto, diferentes nombres y diferentes términos, pero siempre va a parar a este ser. Y lo cual nos conduce a, digamos, a sospechar que el grado de trascendencia o de implicación que tuvo este ser con sus hijos, sus supuestos hijos que seríamos todos nosotros, esto sin duda nos genera miles de interrogantes. Miles de interrogantes. ¿Qué es lo que haría este ser en nuestro ADN para intentar despertarnos? Vamos a intentar averiguarlo. Un abrazo, amigos, nos vemos en próximos vídeos.